si les parece. Bueno, Mike, muchísimas gracias por estar presente, porque son tiempos convulsionados y de mucha agenda. Para mí, la verdad, bienvenida acá a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Para mí siempre es un honor que vuelvas a la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, de la cual soy egresada. Claro, así que para nosotros jerarquiza, la verdad, tanto al seminario como a todas las ofertas propias de la universidad. Muy bien, antes de empezar ya con la exposición de Mari en el marco de nuestro webinar, vamos a hacer la introducción de rigor. Buenos días a todos, mi nombre es César Zucarino, profesor a cargo del Seminario Comunicación y Educación, profesora Marta Casalongue de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es 22 de octubre de 2021 y estamos dando inicio a nuestro webinar y seminar Modalidades Comunicativas en Alternativas Pedagógicas. Cabe mencionar que además de los estudiantes regulares del seminario, contamos con la grata presencia de los compañeros de teorías del aprendizaje del profesorado en comunicación de nuestra facultad, a quienes les damos una cálida bienvenida. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de María Ángela Mari Parrelo. A partir de ahora creo que lo más correcto y cordial es llamarla Mari, que es como todo el mundo cariñosamente la llama y la conoce. Esto que Mari es profesora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, es diplomada superior en Relaciones de Trabajo y Sindicalismo por Flaxo. Fundamentalmente es educadora de adultos, se desempeñó como supervisora y también como inspectora general de la modalidad en la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Fue directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos y actualmente dirige el programa de educación a distancia de dicha modalidad en la provincia de Córdoba. Muy bien, que era más o menos una síntesis de una larga trayectoria y profesional de Mari, y a partir de ahora, como para ordenar más o menos nuestra exposición, como hemos hecho con otros invitados, vamos a abordar 4 preguntas guía, y de las cuales podemos recibir preguntas de todos los que están participando, pueden hacerlo a través del chat, o levantan la mano digital, y ahí Mari les puede ir aclarando lo que ustedes necesitan. Muy bien, en el marco entonces de abordar las alternativas pedagógicas, te cuento, Mari, que ya, bueno, hay gente que vos conocéis muy bien. En términos de alternativas pedagógicas, decimos alternativas, como dice Adriana Puigros, decimos alternativas al sistema formal de instrucción pública. Ya nos habló Laura Costa sobre educación en contextos de encierro. Marcelo Iglesias nos contó la experiencia de todos los programas de educación, incluso con niños y adolescentes de bomberos voluntarios. Y en este caso una experiencia de la cual, bueno, nos conocemos hace un tiempo, y creo que Mari, no había nadie mejor para contarnos de esta alternativa pedagógica, que creo que es doble. Es el destinatario de los sujetos jóvenes y adultos, pero además en una modalidad que es semipresencial y a distancia. Así que empezamos por lo primero. Mari, querida, ¿cuándo empezó esto de la educación semipresencial de adultos en la provincia de Córdoba? Bueno, por empezar, buenos días a todos y a todas. Agradecerte, César, tu invitación. Me siento muy halagada por esta invitación que me hiciste y por estar en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, una facultad nueva, y por ser parte, obviamente, de la Universidad Nacional de Córdoba, una oferta pública, de la cual todos apostamos desde hace mucho tiempo. Bueno, a ver, vos me estabas haciendo una pregunta referida específicamente a una alternativa pedagógica, que es, como vos lo llamás, el programa de educación a distancia para jóvenes y adultos. Yo preferiría, digamos, hacer como un marco más general. ¿Por qué? Porque la educación de jóvenes, el programa de educación a distancia para jóvenes y adultos forma parte de lo que es la educación permanente de jóvenes y adultos. Y esto me interesa rescatarlo porque la Ley de Educación Nacional
denomina a la modalidad como educación permanente de jóvenes y adultos. Es un terreno bastante amplio y bastante complejo. A mí me parece que sería importante dar cuenta de estas cuestiones. Y decir que la educación de jóvenes y adultos está presente en el sistema educativo desde la Ley de Educación 1420, que fue en el siglo XIX, como todos sabemos, y que ha tenido, y que tiene una característica fundamental, que por eso obviamente lo vamos a rescatar, que son los destinatarios. La educación de jóvenes y adultos surgió para dar respuesta, para allá por el siglo XIX, a todas aquellas personas, decía la ley, que venían en los barcos, y en eso hay que hacer como una relación con lo que significó el siglo XIX para nosotros, un país que recibió muchísima inmigración, y que obviamente la ley 1420 en su momento buscaba hegemonizar, digamos, instruir, educar, incorporar al sistema educativo en el marco de la creación del Estado argentino. Por eso es muy importante siempre dar cuenta de que la educación de adultos tiene un destinatario muy particular. Desde aquel momento en el cual se decía aquellas personas que venían en los barcos o aquellas personas que estaban incorporadas al servicio militar y que no tenían la primaria completa, en su momento la primaria completa. Esa fue una cuestión que marca fuertemente a la educación de jóvenes y adultos, y vamos también a hacer un señalamiento en esta característica por allá por principios del siglo XX, donde la educación de adultos va a ser de alguna manera desarrollada por instituciones que no son necesariamente el Estado. Y me interesa marcarlo por lo que significa el programa de educación a distancia. Cuando digo por organizaciones que no son necesariamente el Estado, me estoy refiriendo para lo que fue principios del siglo XX, sindicatos y organizaciones políticas, como fueron, por ejemplo, los anarquistas, que en su propuesta incluían la instrucción o incluían la educación, no solamente referida a lo que tenía que ver con la lengua y la matemática, sino con cuestiones que tenían que referidas a las cuestiones laborales. Es decir, cómo incorporar esos destinatarios también a la educación, pero vinculado al trabajo. Es decir, no sé si ustedes sabrán, pero muchos de las organizaciones sindicales anarquistas estaban muy preocupadas por esta cuestión de la instrucción relacionada con el trabajo. Y obviamente cuando hablamos de trabajo estamos hablando de personas adultas, ¿no? Adultas. Vamos a hacer un salto y vamos a llegar al año 2001, que si todos recuerdan, a lo mejor ustedes en ese momento estaban recién siendo niños, en la mayoría, digo, pero el año 2000-2001 significó una ruptura muy fuerte para la Argentina, y todos podemos recordar lo que fue la crisis del 2001, de la cual el resultado más alarmante tuvo que ver con un alto grado de desocupación en la Argentina. La educación de jóvenes y adultos a nivel secundario, y voy a marcarlo de nivel secundario porque el programa es programa de educación a distancia, nivel secundario de jóvenes y adultos, tiene un impacto muy importante por allá por la década del 70, donde surgen los centros educativos de nivel secundario. Estos centros educativos de nivel secundario, para jóvenes y adultos, estaban vinculadas a instituciones sindicales, a empresas, es decir, se creaba una oferta educativa para finalizar el secundario, firmando convenio con instituciones intermedias. Esa es otra característica que quiero destacar que tiene que ver con la educación de adultos. Por un lado, las características del destinatario. Y por otro lado, a nivel institucional, los centros educativos surgieron con convenios con estas organizaciones.
¿Por qué? Justamente por los destinatarios y porque estas instituciones, básicamente sindicales, después se unieron empresas, se unieron cooperativas, estaban obviamente interesadas en que su personal terminara la secundaria. Entonces se crearon los centros educativos a nivel secundario. Cuando llegamos a esto de ruptura, la ruptura muy fuerte que se produce en la Argentina en el 2001, es ahí donde surge el programa de educación a distancia para jóvenes y adultos. Yo acá quiero marcar una cosa importante, que es que a partir de la década del 90 se va a incorporar a la educación de adultos una gran cantidad de jóvenes. Y obviamente esa gran cantidad de jóvenes tuvo que ver con la crisis de los 90, que tuvo su máxima expresión en el 2001, en el cual, digamos, la desocupación fue un efecto, una situación muy importante en la cual muchos adultos dejaron de trabajar y se enfocaron, digamos, en la educación de sus hijos. Entonces, vamos a ver que en la década del 90, en la Argentina, pero en toda Latinoamérica, una incorporación muy importante de jóvenes a la educación de adultos. Cuando digo jóvenes, me estoy refiriendo a 18 años y a veces a menos, a veces hasta 16 años. Una cosa que es importante tener en cuenta es que la educación de adultos a nivel nacional está fuertemente fragmentada. Quiero decir que cada provincia tiene una estructura en relación a la educación de adultos diferente. Y eso ocurre a partir de no voy a decir desaparición, sino del desguace de la DINEA, de la Dirección Nacional de Educación de Adultos. En la década del 90, los servicios educativos nacionales pasaron todos a las provincias. Entonces, quien organiza el sistema educativo son las provincias y no la nación. Obviamente que por ahí alguien decía que hay un Ministerio Nacional sin escuela, cosa que no es real. Hay un Ministerio Nacional que organiza políticas públicas para todas las provincias y para educación de jóvenes y adultos. Esas políticas públicas estuvieron destinadas o estuvieron organizadas a partir de planes y programas. No sé si estoy siendo muy desordenada, César. No, Mari, venís perfecto en una línea de tiempo que creo que nos está ordenando tanta información y de manera tan clara y sintética. Para mí entiendo que viene perfecto. Vamos recorriendo impecable la línea de tiempo, además contextualizada en lo que fueron los distintos momentos del país. Así que cualquier duda, los chicos, ten cuidado, después van tomando preguntas y las van a hacer sobre el final, así no te interrumpimos. Bien. Entonces, marcábamos el 2000, 2001, crisis y ruptura, y a partir del 2001 es que surge en Córdoba el programa de educación a distancia para jóvenes y adultos. ¿Cuál fue el objetivo de ese programa? Tuvo como dos que para mí son fundamentales. Primero, dadas las condiciones y la situación que se vivía en el país, la educación de adultos, digamos, siempre tiene que ver, yo siempre digo que la educación de adultos es el último eslabón del sistema educativo. ¿Por qué? Porque cuando un joven o un adulto, un joven básicamente, abandona la educación, el único lugar que tiene para retomarlo es la educación de adultos, porque nosotros estamos a nivel secundario trabajando con una población de 18 años en adelante. Entonces, el programa de educación a distancia vino a, digamos, a resolver de alguna manera, entre comillas, pero se convirtió en una oferta que recibía a estas personas que no podían asistir todos los días a clase. Entonces, al no poder asistir todos los días a clases, se arma este programa en el cual los alumnos podían desarrollar su trayectoria educativa sin necesidad de ir
a la escuela entre comillas, porque otra característica que tiene la educación de jóvenes y adultos, a partir de lo que yo marqué como la firma de convenios y ese vínculo constante y permanente que tiene con el trabajo, yo digo, la relación o el vínculo educación-trabajo en educación de adultos es constitutiva de la modalidad. No es algo que uno organiza porque sí, es constitutiva teniendo en cuenta el destinatario. Entonces, el programa de educación a distancia surge en convenio. Nuevamente rescatamos la firma de convenio de los 70 y la volvimos a poner, digamos, en acto a partir del 2001. Entonces, se firma convenio en el sentido de que se van a abrir centros educativos, sedes del programa, en firma con convenio. Por ejemplo, el primer convenio que se firmó en el año 2001 fue para la policía de la provincia de Córdoba, porque en la organización de ellos o en las leyes que surgieron, se establecía como obligatorio tener la secundaria completa o tener la secundaria sí para ingresar. Posteriormente a la firma de convenio con la policía surgieron las firmas de convenio con el Sindicato de Empleados Públicos, con ARCOR, digamos, con el ESMATA, se firmó convenios con varias organizaciones, digamos, a tal punto que al día de hoy tenemos una infinidad de convenios firmados, por ejemplo, con el Hospital Oncológico, digamos, todo eso convenios implicaba creación de una sede que iba básicamente destinada a el personal que nucleaba cada una de esas organizaciones que les estoy marcando. Para nosotros fue muy importante firmar un convenio con ARCOR, porque una empresa privada de tamaño y envergadura apostaba a la educación pública. No se olviden que esta oferta es pública, no es privada. Hay oferta privada de educación de adultos, pero es muy pequeña en relación a lo que es la oferta pública. Claro, y en esa línea, perdón, Mari, si quería cerrar una idea y quería aprovechar a hacer una consultita porque creo que tiene que ver como con el imaginario corriente de muchas de las personas que están en la provincia de Córdoba y en la línea de lo que vos bien decís. A mí me parece que hay que destacar esta dimensión pública de la oferta porque en los últimos años seguramente los chicos, estos jóvenes, habrán escuchado muchísima publicidad, institutos privados, no voy a decir siglas, pero que se escuchan en los medios, etcétera, que se venden como, hablan de acelerado, secundario acelerado de adultos. Y a mí me parece que hay una dimensión marketingera, primero que, parece que tuviese como una resonancia, una caja de resonancia en términos del imaginario público, que en algún momento, de algún modo, voy a decir, eclipsa a la oferta pública. Además, tiene una trampa, porque el acelerado no acelera nada, ¿no es así? Hay algo que tiene que ver con... A ver, yo creo que eso tiene que ver con la modalidad en particular y en general. Es decir, la oferta educativa de jóvenes y adultos, que es de 3 años en la presencialidad, los famosos CENMAS, que creo que por ahí lo deben haber escuchado, es una oferta educativa, digamos, de 3 años en relación a la oferta que tienen los niveles. Yo estoy hablando de modalidad, no de nivel. La educación de jóvenes y adultos es una modalidad que atiende a los niveles de educación primaria y secundaria. Y tiene una organización institucional y una organización curricular que nos diferencia. Generalmente se habla de educación de adultos y se le dice que es reducida en el tiempo, digamos que es, por ahí se dice que es abreviada, que es acelerada. No, no es ni abreviada ni acelerada. Es una propuesta curricular particular para un destinatario que es particular. Cuando nosotros decimos que recibimos alumnos de 18 años,
esos alumnos ya vienen con una trayectoria educativa. Por ahí con un primario terminado solamente, pero por ahí vienen con un secundario incompleto y algunas veces con un secundario donde le faltaba un año para terminar. Entonces nosotros recibimos a esos alumnos en el marco de un currículum que es particular para ese destinatario, que tiene como objetivo, digamos, ahorrar tiempo o recuperar ese tiempo que se perdió. Yo no puedo trabajar con una persona de 18 años empezando desde el principio. En este momento nosotros reconocemos trayectorias anteriores y tenemos un currículum de 3 años. ¿Pero por qué? Porque consideramos que esa persona ha tenido un recorrido no solamente educativo, sino que ha tenido un recorrido que a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de participación, digamos, cuenta con saberes que obviamente pone en acto cuando se incorpora nuevamente al sistema educativo. ¿Se entiende esto? Sí, sí, Digo, yo ¿se creo entiende? que, Es sí, yo decir, creo y que sí. ahí, Digo, en el chat, por favor, pueden ir comentando y nos van indicando si es clara la exposición, chicos, ¿no? Sí, a Mari, mí me perdón. parece que es muy importante tener en cuenta esto. No es la educación de jóvenes y adultos como modalidad, no implica un secundario acelerado. Para nada. Exacto. Estamos diciendo de que yo estoy recibiendo estudiantes que ya tienen un recorrido previo en educación, pero no solamente en educación. Muchos de los jóvenes que se incorporan tienen alguna participación social, tienen un vínculo con un centro vecinal, tienen algún tipo de trabajo que puede ser precario, pero tienen, y eso implica experiencia, y esto implica saberes. Cuando nosotros hablamos de modalidad, hablamos de destinatarios que tienen saberes. Cuando voy a la propuesta a distancia, obviamente hago un recorte curricular porque yo armo una oferta que vuelve a ser más reducida en el tiempo, si ustedes quieren, pero con un currículum que lo contempla. La educación a distancia en la ley nacional aparece como una opción pedagógico-didáctica. Así lo define la ley, opción pedagógico-didáctica. ¿Y qué es lo que caracteriza un programa de educación a distancia? La elaboración de materiales impresos o tecnológicos que median en la relación entre el estudiante y el docente. En este caso concreto, en el programa a distancia, lo que se elaboraron fueron módulos. Módulos a partir de una estructura curricular areal. No es una estructura curricular disciplinar, sino areal. Entonces, trabajamos a través de lo que sería la educación, la formación general. Cuando hablamos de formación general hablamos de matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, interpretación y producción de texto, que nosotros en esa área de interpretación y producción de texto unimos la lengua extranjera con la lengua materna, es decir, no hablamos de lengua e inglés, hablamos del área de interpretación y producción de texto. Y el otro área que es el área técnico-profesional, que es un área directamente vinculada al trabajo. Es decir, en esa área está contemplada la formación orientada y esa formación orientada se relaciona con el sector de la orientación para a los fines de establecer una continuidad en lo que sería la formación profesional o la formación para el trabajo. Digamos, en esto que estoy diciendo me estoy adelantando a las preguntas que tienen que ver con la característica de este programa. Entonces, yo tengo una propuesta para jóvenes y adultos presencial de 3 años y me voy a una oferta a distancia que nosotros calculamos de 1 año y 8 meses, pero que puede ser mayor de acuerdo al ritmo que cada estudiante tenga. Exacto. Pero no estoy de ninguna manera hablando de una propuesta acelerada. Es una propuesta que tiene un
currículum propio. Y ese currículum se elabora en función del destinatario. Me parece que esas son cuestiones. Exactamente. Muy bien. Yo creo que, y creo que en esa línea, Mari, entiendo que estás respondiendo justo. Todo el mundo en el chat está diciendo que súper claro, profe, dicen las chicas, muy clara, dicen todos en el chat. Y creo que Jorge Pablo que decía, no entiende bien la diferencia del SENMA. Entonces creo que en esa línea, Mari, si te querés responder, entonces, ¿a qué le llamamos el SENMA a diferencia de esta currícula particular, como vos bien la definís? A ver, el CENMA significa Centro Educativo Nivel Medio de Adultos. Eso significa CENMA. Y el CENMA es la institución que imparte educación secundaria para jóvenes y adultos. ¿Cuál es la relación con el programa? Y acá me parece que es importante destacar que hay cuestiones que tienen que ver con lo institucional y hay cuestiones que tienen que ver con lo curricular. Un centro educativo de adultos alberga un programa de educación a distancia. Ese programa de educación a distancia tiene una organización institucional particular. Yo tengo un CENMA que tiene un cargo directivo, con un secretario y los docentes. Y tengo un programa de educación a distancia que se convierte en sede, pero que depende del centro educativo, es decir, del CENMA. La organización institucional del programa a distancia incluye coordinadores pedagógicos, administrativos y tutores que están a cargo de las distintas áreas. ¿Por qué existe esa dependencia? Porque solamente puede certificar un título secundario una institución que tiene un cargo directivo, en este caso el CENMA. ¿Está? Exacto. Ahora, esta es otra característica de la educación de adultos. Una sede del programa de educación a distancia depende de un CENMA, pero esa sede puede estar ubicada en el mismo espacio donde funciona el CENMA o fuera de ese espacio. Por ejemplo, la sede del hospital oncológico que está destinado a personas que tienen enfermedades terminales, funciona en el mismo hospital oncológico, pero depende de un CENMA que está en otro lugar. ¿Se entiende? Si yo hablo del programa de educación a distancia que tiene Aladio, que es una empresa que fabrica lavarropas, Dream, tiene una sede del programa de educación a distancia ubicada en la misma fábrica, pero que depende de un centro que no está ahí, sino que está en Villa del Rosario, por ejemplo. O si hablo de la sede ESMATA, la sede del programa de educación a distancia de ESMATA funciona en el mismo sindicato, pero depende de un centro educativo que está en el barrio ESMATA. Por ejemplo, para darles cuenta también de una característica particular de la educación de adultos, y es que los espacios donde se imparte esa educación no necesariamente están ubicados en espacios escolares, sino que pueden y se desarrollan en espacios que no son escolares. Y esto tiene que ver, obviamente, con la característica del destinatario. Claro. Ahí amplió la diferencia, dice Jorge, y lo agradece. Y Miriam, consulta, Mari, ¿se puede realizar un secundario a distancia desde otra provincia, por ejemplo, Tucumán, pero vivo en Córdoba, o tiene que ser dentro de la misma jurisdicción, digamos? No necesariamente tiene que ser dentro de la misma jurisdicción. Lo que sí, que el título que va a recibir es un título de la provincia de Córdoba. ¿Se entiende? Yo vivo en Tucumán y me puedo anotar en el programa, pero el título que voy a recibir lo va a certificar la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque es un programa que depende de la provincia de Córdoba. También lo puede hacer alguien que vive en el extranjero. Alguien que vive en el extranjero también se puede inscribir en este programa y obviamente va a recibir la titulación que tiene la provincia de Córdoba. ¿Se entiende? Exacto.
Totalmente. Mari, y digo, pero dice, pero tiene Perdón, validez pero nacional. Ajá, al obviamente título. obviamente que tiene validez nacional. A ver, ¿por qué? Y ahora viene la otra parte. Mm, Todos los programas de educación a distancia, sean provinciales, nacionales, universitarios, superiores, tienen que estar avalados y aprobados por dictámenes del Consejo Federal de Educación. ¿Está? Es decir, exacto. este programa de educación a distancia se presenta a una comisión evaluadora que está en Buenos Aires y que depende del Consejo Federal, que evalúa esa propuesta y determina la validez. Nuestra oferta educativa, que tiene 7 orientaciones, casi todas han sido aprobadas con validez por 4 años. La última que elaboramos, que es una orientación en deportes, ha sido aprobado con validez por 5 años. Es decir, Claro. se dicta un dictamen de aprobación, ese dictamen va a la jurisdicción elabora una resolución avalando ese dictamen y luego esa resolución pasa a, digamos, a ser trabajada para una resolución de validez nacional. Cuando ustedes se enfrenten a cualquier oferta educativa a distancia, tienen básicamente que preguntar si está avalada por el Consejo Federal de Educación. Si no tiene los papeles en regla y no tiene este aval que acabo de decir, no tienen validez nacional, por lo tanto yo estoy emitiendo un título que no le va a servir a quien lo hizo. No sé si Exactamente. respondo a la pregunta que me hicieron. Sí, creo que es Todas las súper claro, obligaciones. Mari. Gracias. Ujú. Perdón, Miriam, si querías preguntar, Miriam, te escuchamos. No, profe, estaba agradeciendo la respuesta amplia. Ah, Gracias. bueno. Y digo esto por algo que vos en algún momento dijiste, César, hay mucha oferta a distancia de Ujú. instituciones privadas. Hay instituciones privadas que tienen una larga trayectoria en la provincia, pero hay otras que por ahí no conocemos. A mí me han llegado muchas Ujú. veces preguntas de si tiene validez o no. La Ujú. validez la otorga sí el Consejo Federal de Educación. Si eso no Exacto. está, no hay posibilidad de validez nacional. Exacto. Y Y ahí yo, en esa, sí, perdón, Mari, que en esa línea, porque Pablo dice, y con esto de la validez, ¿los convenios se tienen que actualizar, Mari? no necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué? Porque yo firmo ese convenio. Es un convenio de adhesión, es un convenio de partes. ¿Qué es lo que generalmente hace esa institución que convenió? Fundamentalmente trabaja con nosotros la orientación. A ver, si yo digo que yo tengo una sede en ESMATA, la orientación es metalmecánica. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo una sede en el CIRELIF, que es el Sindicato Regional de Luz y Fuerza, la orientación es electricidad. Es decir, ¿qué le interesó a esa institución conveniente? Primero, que sus empleados, las personas que están cercanas, terminen el secundario. Pero por otra parte, les interesa que tenga una orientación que pueda mejorar, digamos, sus condiciones laborales y por otra parte, permitirle que continúen con niveles educativos superiores o que hagan tecnicaturas relacionadas con esa orientación. Por ejemplo, tenemos orientación en turismo, tenemos orientación en gestión y administración, tenemos orientación en deporte, tenemos, bueno, no me estoy acordando ahora de todas, pero en este momento tenemos 7 orientaciones, tenemos orientación en informática y hoy estamos elaborando una orientación en el área de arte, del arte. Hermoso, hermoso. Porque fíjense que la educación de jóvenes y adultos curricularmente no tiene ni educación física ni tiene orientación artística.
Pero a través de este programa hemos logrado, por una, elaborar la orientación en deportes, que fue el año pasado, y ahora estamos trabajando una orientación en arte. Bien, Mari, querida, una consulta porque en esto de que venías, que estaban todos los chicos tan entusiasmados, yo te voy a ser muy honesto, me encantaría ratificar o desmitificar la leyenda. Yo les conté que Mari era ni más ni menos la docente de tan innovadora que lo que quizás ellos tan jovencitos alcanzaron a escuchar como planfiles, le digo, lo que ustedes no saben, que eso es un invento cordobés a cargo de Mari Parrelo. Y me gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia personal, si lo que digo es una barbaridad o efectivamente es así. Bueno, a ver, yo para responder esto que me preguntás, César, me voy a remitir nuevamente a lo que fue la década, digamos, el inicio del siglo XX. Estamos hablando de 2000, 2001. Y estábamos dando un contexto muy crítico, que fue esa ruptura tan fuerte que se produce con la crisis de 2001 y lo que significó posteriormente. Entonces yo estaba marcando que la crisis de 2001 dejó un nivel de desocupación muy grande en Argentina. Digamos, cuando llegamos al 2003, se reactiva, voy a decir, porque la creación de planes y programas que tienen que ver con política pública, y esto es otro tema que a mí me interesa que quede claro, ¿qué es la política pública? En el año 2003 se reactivan políticas públicas que tienen que ver básicamente con el empleo, con el tema de la seguridad, digamos, porque obviamente ustedes tal vez no lo han vivido, pero el año 2001 fue un año terrible, digamos, terrible. Entonces, en el año 2003 se intensifica el programa Jefas y Jefes de Hogar, que alguna vez lo escucharon. Ese es un programa que ya venía digamos, del gobierno anterior, del gobierno democrático anterior, digamos, del gobierno de la Alianza. Pero en el 2002, con la presidencia corta de Duhalde, se vuelve con ese programa Jefas y Jefes de Hogar. Ese programa Jefas y Jefes de Hogar impactó sobre básicamente 2 millones de personas, no era poca cosa. Entonces, primero era un programa que obviamente pagaba una suma para poder incorporarse a una actividad laboral. Pero en el 2003 se inicia este concepto de contraprestación. Es decir, yo podía cobrar ese plan si me incorporaba a la educación. Entonces, a partir de este programa Jefa y Jefes de Hogar, los destinatarios tenían 3 días para trabajar y 2 días para asistir a la escuela. Perdón, eran 3 días para asistir a la escuela y 2 días para tomar algún curso de capacitación laboral. Entonces, es en ese momento donde la educación de adultos, que había quedado bastante golpeada por la transferencia de los servicios a las provincias, vuelve a tomar un rol importante. ¿Por qué? Porque ¿y a dónde van a parar esos destinatarios del programa Jefas y Jefes de Hogar? Al programa a distancia. ¿Por qué? Porque no era obligatorio asistir todos los días a clase. Después del programa Jefas y Jefes de Hogar aparece el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que también estuvo destinado a recuperar a los jóvenes para el trabajo, incorporar a los jóvenes al trabajo. Y luego en el año 2008, y en el marco de la Ley Nacional de Educación, surge el Plan FINES, Plan de Finalización de Estudios Secundarios. El Plan FINES fue lanzado a nivel nacional para todas las provincias, esencialmente para deudores de materia, es decir, aquel
aquella persona que había hecho el secundario, pero que debía 2 o 3 materias, podía a través de tutorías terminar la secundaria. Fue un programa muy importante que se lanzó en el 2008 y en el 2009 ese mismo programa, Fines, se inicia para trayecto educativo, es decir, para aquellas personas que tenían finalizada la primaria, por ejemplo, o algún trayecto del secundario y querían terminar el secundario. Es decir, hay dos diferencias. Una es deudores de materia y otro es trayectoria. En la provincia de Córdoba, Fines se tomó en las dos líneas, en deudores de materias y en trayecto educativo. El plan Fines, trayecto educativo en Córdoba, se desarrolló en el marco del programa de educación a distancia. ¿Cuál fue el aporte que la provincia de Córdoba hizo al plan Fines? Los módulos. Los módulos que el programa tenía y tiene se nacionalizaron, es decir, se utilizó esos módulos como apoyatura para el desarrollo del plan Fines. Esa es la relación que la provincia tuvo a nivel nacional con el plan Fines. Exacto. Que ahora, aparte del plan Fines, tenemos otro plan que es el Progresar, tenemos otro que es el Egresar, es decir, la educación de jóvenes y adultos está muy ligada a las políticas públicas, porque la asignación universal por hijo es un programa, un plan que impactó fuertemente en la ecuación de jóvenes y adultos. Primero porque, digamos, tiene que ver con garantizar que las personas vuelvan a la escuela. Y todos los planes y programas de política pública destinada a la finalización de estudios secundarios comenzó a partir de la crisis del 2001. Claro. Y ni hablar de las políticas públicas de empleo, ¿no? Que claro. no es este lugar. O sea que para que los chicos, digamos, sinteticen, lo que Mari bien nos contó, que allá por 2000-2001 se inicia por esa demanda de la policía, corregime Mari si voy bien en la línea de tiempo, se elaboraron esos módulos para que estas personas pudiesen finalizar sus estudios secundarios y más adelante, cuando se nacionaliza esta propuesta de Plan Fines, en realidad aquellos módulos que se habían elaborado desde Córdoba para estos destinatarios de la policía fueron los que vos bien estás contando el aporte, como bien decís, de Córdoba. Dicho de otra manera, Córdoba, por aquella experiencia de 2000-2001, ya había elaborado los módulos manuales, para los chicos que hoy no están entendiendo a qué nos estamos refiriendo con módulos, aquellos manuales que se habían hecho para que la policía de la provincia pudiese terminar el secundario, fueron el material que Plan Fines se apropió, ¿no? Por 2008, trayecto, es decir, para que la persona pudiese hacer toda la secundaria como material de estudio, vamos a llamarlo. No solamente para rendir las 2 o 3 materias que le hubiesen quedado adeudadas si habían cursado un secundario completo. Digamos que el aporte cordobés fue ese. No es poca cosa, digo, era ni más ni menos que... Claro. No, yo que estuve en Nación como directora, para mí era increíble ver cómo si yo iba a Corrientes o viajaba la misma provincia de Buenos Aires, que es una provincia inmensa, se utilizaban nuestros módulos. Pero yo también quiero dejar claro que esos módulos son obviamente actualizados cada 4 años de acuerdo al dictamen de la comisión. Los módulos que en realidad se usaron fueron módulos actualizados en el año 2007. Es decir que acá me preguntan cuántos alumnos se reciben. A ver, si me podéis volver a poner la pregunta. Sí. No, la pregunta dice, ¿se sabe cuántos alumnos adultos se reciben por año presencial o virtual en la provincia de Córdoba? Calculo que lo que Miriam quiere estar consultando es, en realidad, si más o menos hay una cifra de la modalidad, es decir, creo que apunta más a eso, Miriam, Mari. Sí, ¿Cuántos alumnos se reciben de la modalidad de adultos? Si tenemos una cifra por año. La cifra
cifras son casi, digamos, entre 5.000 y 10.000 por año. La educación de adultos en Córdoba está absolutamente expandida. Yo creo que debe haber poquísimos lugares donde no hay una oferta educativa de adultos. Claro. Si uno consulta al ministerio, van a ver que hay ofertas educativas en todos los lugares, en pequeñas y grandes localidades, ni hablar de Córdoba. Claro. Yo te estoy dando como una cifra bastante abarcativa, pero no tengo problema en pasarle luego a César las cifras que dan cuenta de esos egresos. La educación. Está bien, profe, era simplemente saber si había alguna estadística así. No, por supuesto que la hay. A ver, nosotros somos una modalidad que está dentro del sistema educativo y como tal, digamos, formamos parte de la estructura del ministerio y estamos con todo lo que hacen los niveles, también hacen la modalidad. Es decir, que las cifras pueden ser consultadas a las instituciones oficiales que el ministerio tiene, que tiene que ver con adultos. Es decir, que así como yo puedo ver, y eso, César, vos podés ingresar a los sitios donde eso se publica. Es información pública. Es información pública, por supuesto. Yo lo que menos quisiera es que ustedes vieran a esta modalidad por fuera del sistema. La modalidad está dentro del sistema, pero tiene estas características que yo estoy diciendo. Está el destinatario y su organización institucional y curricular. Lo institucional va directamente vinculado a lo curricular. Yo no puedo, no se debe hacer reformas curriculares si no se está mirando lo institucional. ¿Está? Es decir, cada propuesta curricular implica una organización institucional particular. Y otra de las cuestiones es salirse de ese imaginario y esa cuestión que está muy instalada de que la educación de adultos es una oferta acelerada. No es acelerada. Tiene una organización curricular institucional particular de acuerdo al destinatario. Yo no estoy trabajando ni con niños ni con adolescentes. Estoy trabajando con jóvenes y adultos. Y acá también quiero, de alguna manera, también decirles que la educación de adultos incluye el nivel primario. Y el nivel primario de la modalidad incluye destinatarios de 13 años en adelante. Porque generalmente son personas que han abandonado, digamos. Por eso, cuando yo voy a la ley y veo cuáles son los objetivos de la educación de adultos, es la alfabetización, la finalización de estudios obligatorios. No nos olvidemos que la ley nacional establece la obligatoriedad del nivel secundario. Entonces, ¿qué dice? Alfabetizar, lograr la finalización de estudios para aquellos que no lo hicieron en su momento. Y otra cosa que es fundamental, que plantea la ley, que es la educación a lo largo de toda la vida. Y cuando dice educación a lo largo de toda la vida, está diciendo que la educación se imparte no solamente dentro del sistema educativo, sino que hay otras instituciones que imparten educación, o formación, o mejor dicho, formación. Y ahí debo nombrar al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, todos desarrollan políticas públicas destinadas a la formación. Y todas esas engloban a jóvenes y adultos, como también engloba la universidad. La universidad también engloba a jóvenes y adultos, digamos, desde un lugar diferente, pero también está destinado a jóvenes y adultos. Sí, y viene en esa línea.
Sí, que Jorge que dice, esta modalidad, y va en la línea de lo que venís diciendo, hablar de lo permanente, de a lo largo de toda la vida. Dice Jorge, esta modalidad no provoca tensiones con la educación secundaria, específicamente por los jóvenes de 16, 17 y 18 años, digamos, que dejan de concurrir a los secundarios para optar por esta modalidad. Me parece interesante la pregunta, Mari, no sé qué opinas. Sí. Yo diría que sí, que provoca tensiones. Evidentemente que provoca, no porque sí, en la provincia hay un programa que se llama PIT, que es un programa, también es un programa de integración donde están incorporados estudiantes de 14 a 17 años. Eso, digamos, el surgimiento de ese programa tuvo que ver para trabajar con esa franja que, por ejemplo, tenía una primaria terminada y tenía 14 años y no puede ingresar a secundaria de adultos porque tiene que tener 18. Entonces, obviamente, ese programa se creó con la intención de trabajar con esa franja, ¿está? Para no dejarlos durante un periodo sin educación hasta cumplir los 18. ¿Entiendes lo que digo? Pero obviamente sí. Que genera tensión. En la educación de adultos genera tensiones en todo el nivel, en todos los niveles del sistema. Y genera tensiones, primero porque recibimos esa cantidad de destinatarios. Y segundo porque tenemos una organización, incluso voy a volver a lo curricular, que es flexible. Y cuando yo digo flexible, no digo fácil, sino que permite un ingreso diferenciado. Yo tengo 18 años y hice cuarto año de la secundaria, puedo ingresar al último año. ¿Está? Claro. Puedo ingresar al último año y tener una secundaria de 1 año. Entonces, tiene una flexibilidad y tiene una mirada sobre el destinatario que no es la misma, obviamente, que tienen los niveles. Y sí, se producen momentos de tensión. Sí, bueno, además porque claro, por eso de alternativas, Mario, en el sentido de Williams, porque nos pese o no el modelo, vamos a decir, normalista del siglo XIX, de todos sentaditos individualmente, mirando para adelante, inscritos solamente en el mes de febrero o marzo, que como que no hay otra y digo, en esa línea que es lo que vos bien estás comentando, esto que además te cuento, hicimos un análisis de 2 casos hipotéticos, y uno era Sofía, que era una joven de 15, 16 años, habíamos planteado de que por la pandemia repetía de año, y ella ante eso prefería quedarse a ayudar en su casa, y justamente comentábamos los del PIT como posibilidad, y como vos bien decís, pensar las alternativas, pero no como alternativas, digamos, despegadas de las ofertas estatales, no es que dejan de pertenecer, sino que a veces son desconocidas como alternativas pedagógicas que el Estado ofrece, y ya como estamos cortitos de tiempo, aprovecho, Mari, has respondido brillantemente a las 4 preguntas orientadoras, pero antes de irnos, te consulto, porque siempre acá, como un mantra, te cuento, repetíamos en el seminario. ¿Somos profesores? No. ¿Somos psicopedagogos? No. ¿Qué somos? Comunicadores sociales aportando al campo educación. Entonces, yo una de las cosas que conversamos con los chicos en esto de esta identidad del comunicador social para todo el campo de educación, pensaba en 2 alternativas que me gustaría escuchar tu consejo para los jóvenes que están presentes, que van a egresar. Este seminario está dentro del último año de la carrera. Así que en 6, 7 meses son ya licenciados en comunicación. Y ni hablar los que son del profesorado de comunicación. Hay 2 patas que me parecen importantes, Mari, que me gustaría que, ya cerrando, nos dejaras tu mirada al respecto. La primera, el comunicador como un articulador entre Estado y territorio, ¿no? ¿Qué tareas debiera hacer o qué rol te parece a vos que debiera realizar el comunicador, ¿no? En esa relación, Estado y territorio. ¿Qué pasa si yo percibo una demanda? ¿Qué debieran hacer estos jóvenes para poderlo constituir, en acercarle a la gente esta propuesta educativa que vos bien nos has detallado? Y la segunda, que tiene que ver con tu trabajo actual, es que, bueno, los módulos ya son digitales, la tecnología
ha intervenido, los ha remozado, y bueno, ¿qué aporte puede hacer un comunicador quizás como en términos de aportes de lenguajes, herramientas? Así que en esas dos líneas me gustaría que nos dijeras tu visión. Bueno, a mí me parece fundamental. La educación es comunicar, eso está claro, digamos, de que la comunicación ocupa un lugar central en el hecho educativo. ¿Cómo comunicamos? ¿Cuándo comunicamos? ¿Y de qué modo comunicamos? Es fundamental, es fundamental. En esa relación docente-alumno. Ahora, yo creo que fundamentalmente nosotros somos profesionales. Yo creo que esa es una cuestión fundamental a tener en cuenta. Cuando decís, ¿qué somos? Somos profesionales. Nos hemos formado, pero básicamente nos hemos formado para intervenir, digamos. Me parece que intervenimos en un aula, intervenimos fuera de un aula, intervenimos en el territorio, y la intervención siempre tiene que ver con comunicar. Todo acto que implique relacionarme con el otro es un acto comunicacional. Eso es fundamental. Y yo creo que el rol que les cabe a ustedes como comunicadores, en este caso ligados a la educación, obviamente tiene que ver primero con conocer. Es fundamental conocer en qué lugar estamos, con quiénes interactuamos y con qué interactuamos, que son siempre preguntas que son casi como universales. Pero está claro que el hecho comunicacional es fundamental. Si nosotros no conocemos, no podemos comunicar bien. Y si conocemos, tenemos que buscar las mejores estrategias para comunicar y llegar a esas personas. Pero también es importante saber qué demanda el otro, qué se demanda del otro lado. Porque si no conozco qué se demanda, tampoco puedo, a lo mejor, usar un discurso con el cual pueda llegar y esa llegada me permita que el otro pueda cambiar. Siempre decimos que la educación implica cambiar, implica Eso. dar una visión diferente. A mí me parece que el hecho, primero debemos considerarnos profesionales. No hemos podido tocar el tema de lo laboral, pero como dice César, nosotros tenemos que salir de ese marco normalista. La educación de adultos genera tensiones porque siempre está tensando esta cuestión de salir de los marcos normalistas y de salir de los marcos los marcos que porque el sistema educativo es sumamente endógeno. Lo que nosotros tenemos que salir es de esa cuestión. Entonces, también me parece, desde lo que yo les puedo decir, es importante salir de esos marcos tan normalistas y tan endógenos para poder relacionarme con el otro. Esto de la flexibilidad que yo hablo, no lo hablo desde el facilismo, lo hablo desde de qué otros lugares me comunico, más allá de esta cuestión sistemática tan endógena y tan normalista. Hermoso. Tengo que animarme a salir. Desde mi postura de lo educativo, yo tengo, siempre digo, un rol profesional más que una cuestión vocacional. Es profesional. Y si yo me siento un profesional comprometido, voy a tener pasión, voy a tener la posibilidad de arriesgarme, de decir, esto no va así, va por el otro lado. Porque, digamos, ¿por qué lo destaco de esta modalidad? Porque esta modalidad tiene desde lo constitutivo la relación con el otro, con un otro que no es necesariamente educativo. Cuando yo remarco la cuestión de convenios, yo creo que esa es la parte más interesante, más viva que tiene la educación de adultos. En esa relación con el otro, yo aprendo del otro qué tiene que ver con el mundo del trabajo, qué tiene que ver con la salud, qué tiene que ver con el deporte. Es decir, salirme de esos marcos tan normativistas que el sistema tiene. La educación de adultos permite eso, por eso está en permanente tensión. Eso me parece que, desde lo que a mí me interesó en participar acá, es el mensaje que les quiero dejar. Y
por otra parte, como dice César, ¿qué es lo que, bueno, nosotros hoy estamos implementando? Ya no es una cuestión que elaboramos, estamos implementando un secundario en línea a través de una plataforma virtual. También esto es innovador dentro de la propuesta de adultos. ¿Por qué? Porque fíjense que estoy llevando adelante una propuesta virtual para destinatarios que carecen Claro. de medios tecnológicos, cuyo medio tecnológico únicamente es el celular. Pero yo me animé a abrir la posibilidad para estos destinatarios como una cuestión de derecho, el incorporar a estos destinatarios que tienen una vida muy particular, que cuando decimos que son pobres, cuando yo digo que son pobres, no quiero hacer referencia solamente a su situación socioeconómica, quiero decir que esa pobreza está marcada por el abandono del sistema educativo. Y si yo no les permito incorporarse a la educación, no les estoy, digamos, de alguna manera limitando sus posibilidades de permanecer en un mundo tan particular y tan crítico como el que estamos viviendo desde hace mucho tiempo en la Argentina. Entonces digo, la tecnología, el trabajar con la tecnología es también un derecho. Y como tal, estas personas tienen el derecho de conocer una propuesta educativa virtual. Hay alguien que pregunta de lo cultural. Sí. No, dice Jorge Pablo, comenta, dice, educación y desarrollo cultural van de mano, un poco en la línea por de lo supuesto, por supuesto. Yo, algo que no lo dije, pero sí lo digo al final, César, si me permitís, sí. La educación de adultos ha estado y sigue de alguna manera muy ligada a los conceptos de educación popular. Exacto. Y esos conceptos de educación popular tienen que ver con toda la corriente freiriana, ¿sí? De Pablo Freire. La educación de adultos ha mamado mucho de la educación popular. Por eso también genera esa tensión dentro del sistema educativo. Y ese vínculo con la educación popular ha sido sumamente rica. Y ese vínculo también suele estar muy presente en las ofertas curriculares de la modalidad. Exactamente. Qué interesante además, Mari, cómo nos invitas, hablando de los sujetos, aquí también en esto de salirnos de esta cosa tan solidificada del normalismo que todavía arrastramos, poderte entender también, como vos bien dijiste, acá no hay subjetividades mejores ni menores, porque también hay todo un derecho en las trayectorias de vida, creo que eso nos quedó muy claro en lo que bien nos has expuesto, que también hay temporalidades para cada una de las personas. Y ahí viene también la educación de adultos, no como muleta, no como suplemento, sino que al contrario, viene en este acompañamiento, como bien dijiste, educación permanente a lo largo de toda la vida. Quizás el momento de estar en el, vamos a decir, en el marco de las instituciones formales de educación, para mí no sea hoy, lo cual no quita, como bien dijiste, porque está la formación profesional, toda la serie de instituciones y ofertas posibles para la formación de la persona, y tal vez en algún otro momento, quizás sea el tiempo en el que yo considere, no sé, dentro de un año, de dos, donde yo pueda volver a la escuela, en su sentido más tradicional, más pesado, pero qué interesante que lo pueda hacer ahora a través de mi celular, gracias al programa que Mari Farrell y su equipo ya han implementado en la provincia de Córdoba, y me alegra que todos los que están sepan que eso está ejecutándose, Mari, y no me quiero, perdón por el horario, pero no quiero escapar la palabra. Les doy la última chance, siendo ya estamos en horario, de hacer una ronda de preguntas. Quien quiera levantar la mano, hacer un comentario, no sé qué han opinado, está abierto el micrófono y hacemos una ronda de preguntas y comentarios también pueden ser, porque la verdad, Mari, para mí es un placer volverte a escuchar siempre. Puedo estar 3 horas, 4 hablando con vos, pero bueno, lo importante es que pregunten los jóvenes. Así que los escuchamos, comentarios que quieran hacer. Jorge Pablo Cortés, lo vi muy activo, no sé si querías comentar algo, Jorge. No, realmente agradecerle a Mari, ha sido muy clara.
me vi en la obligación por ahí como docente en ejercicio de hacer algunas preguntas que por ahí a muchos de los jóvenes que están van a allanar los caminos, marcar las diferencias. La tensión esta de la cual yo le mencionaba a Mari es una tensión que vivimos a diario, tratando de reencauzar en los procesos educativos de nivel secundario, mostrarles las diferencias, los distintos aprendizajes y contenidos, ¿no? Que recién lo decía Mari y justamente, y lo aclaró también, que es algo muy importante que destaca ella, esa readaptación de los módulos cada 4 años. Y César, muy inteligentemente, ahí aplicó en la última pregunta, que creo que es la que quedó todavía sin responderse, que es los módulos como saberes digitales. Ahora, ¿cómo podemos mediar los comunicadores allí? ¿Qué rol cumplimos? Bueno, a ver, esta propuesta que se llama Secundario en Línea la elaboramos junto con el INSEP, el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, y se elaboró una plataforma en la cual se subieron los módulos, pero esos módulos pasados de lo impreso, que es el módulo, a la plataforma, tuvo que en muchos casos reescribirse, ¿está? Porque no es lo mismo ver la propuesta escrita que llevarla a una plataforma virtual. Y obviamente que esos módulos fueron, digamos, reescritos y se incorporó todo lo que sabemos que permite la tecnología, que son el trabajo en las páginas web, una cuestión interactiva, digamos, ¿no? Ahora, a la hora de la implementación, uno está viendo cómo está funcionando, no les es fácil a los alumnos, y vuelvo a repetir, porque tienen limitados los dispositivos, básicamente trabajan con el celular, pero bueno, los que han ingresado lo están haciendo muy bien. ¿Cuál es el rol de un comunicador? Y bueno, a mí me parece que yo no sé cuánto vínculo pueden tener algunos de ustedes con algún centro educativo de adultos, pero por ahí sería bueno en algún momento presentarles a lo mejor la plataforma para poder también como interactuar con ustedes. A ver, yo insisto, la comunicación está presente en todo momento. ¿Cómo puedo yo? Bueno, por ahí conocer, digamos, cómo está elaborada esa plataforma, y por ahí me parece que la intervención de un comunicador es importante porque, insisto, yo tanto en los módulos escritos como en la plataforma estoy comunicando, estoy diciendo cosas, ¿no? Claro, y hay logos y hay lenguajes distintos, ¿no? Claro, hay procesos incluso, ni hablar. Gracias, Jorge, perdón, porque Cecilia, que no la hemos escuchado, perdón, Miriam, pero la quiero escuchar a Cecilia Ábalos, que no la habíamos visto. Y ¿qué tal, Hola. mi querida? Hola, mucho gusto. Hola, Mari. Hola, bueno, no, yo quería solamente comentar que, bueno, yo empecé la docencia hace 17 años casi, y empecé en adultos, empecé en un CENMA que era de los empleados de comercio, estuve en el CENMA 207 que era el de ESMATA, bueno, he pasado por varios, siempre vinculados a instituciones. Todo lo que dijo Mari me tocó muy de cerca porque con esta formación docente que yo hice, pasando siempre por CENMAS, y solamente en CENMAS durante todos esos años, me pasa que ahora voy al IPEM y todo lo que, las modalidades me han marcado tanto que yo no me reconozco profe de IPEM. Voy con todo eso que yo hacía en el CENMA al IPEM. Y en realidad, bueno, para mí esa es la educación, esa es la forma. Y bueno, simplemente eso. Por ahí a mí me gustaría recalcar que sería importante que la educación media, del nivel medio, de la modalidad común, digamos, educativa, reciba algo de todo eso que es la riqueza de los CENMA, la riqueza de la modalidad de jóvenes y adultos, que para mí es como la clave de la educación. Este encuentro tan humano que tiene la modalidad y que a veces falta en los IPEM. Como que hay mucha distancia con los alumnos y bueno, mucho depende del docente también, ¿no?
Pero bueno, eso, quería comentar Sí, eso. por eso. La marca que trae la modalidad esa para quienes trabajamos ahí, nos formamos como docentes ahí. Bueno, eso era. Gracias. No, gracias a vos. Miriam creo que también la había levantado. Miriam Camuso, gracias Cecilia, y Miriam también está aquí Sí. en cola. Nada, Sí, Miriam. recién la profe, la experiencia de los ENMA con el deseo de las personas que asisten a los ENMA es el deseo de aprender, ¿no? El deseo de progresar, el deseo de poder avanzar. Entonces la relación que se torna con el docente es muy amplia, es hermosa. Y quería contarte que estoy en un trabajo final, ya preparando como una tesis o tesina, sobre un trabajo de un SEDMA en Unquillo. Durante el 2020 tuvieron la radio Curva, se llama así la radio, que fue fundada por un profe de ahí de la Facu, la radio como el único acceso a la educación durante el 2020, el SEDMA. El profe iba al programa de radio y desde ahí se comunicaba con sus alumnos. Así que fue una experiencia esa. Te digo, estoy trabajando en eso, estoy fascinada por las ganas que le han puesto para hacer ese trabajo y cómo salió ese programa. Y bueno, fueron varios programas, ¿no? De 1 hora y media por día con un profe para dictar sus clases. Así que digo, se puede, desde cualquier modalidad se puede estudiar, avanzar y progresar. Obvio, por eso digo, no solamente desde el sistema, y eso que vos planteás de las radios y demás, tiene su anclaje en la educación popular, sí. En lo que son, por ejemplo, los programas de alfabetización. Es decir, que eso tiene una historia, ¿no? Que cómo yo puedo, digamos, la propuesta alfabetizadora de Pablo Freire era cómo llego a partir de meterme adentro de esa comunidad, ¿no? Esto que vos estás diciendo es muy, pero muy importante. Ese es un medio de comunicación, la radio, sabemos todos, como medio de comunicación, hasta dónde llega, digamos, puede llegar a todo el mundo. Y utilizar un medio de comunicación como la radio para educar, bueno, a mí me parece fascinante. Vos en un contexto de pandemia, Mari, 2020, y en un pueblito como el Manzano, al lado de Unquillo, un pueblito con todas las necesidades que tienen de conexión y todo lo demás, y ha resultado exitoso, así que... Yo creo que esa actividad a través de un medio como es la radio, hay que seguir sosteniéndola. Que no sea solamente, porque ahí está lo que preguntaba Jorge, ¿cómo se puede intervenir? A ver, desde la radio, yo puedo elaborar programas que sean un apoyo, más que un acompañamiento a lo que el estudiante puede estar haciendo en el SEDMA. Y seguramente que eso, que yo lo va a ayudar mucho a permanecer, porque no pensemos que un estudiante que va a una propuesta de adulto es fácil que permanezca, no, porque hay muchas cuestiones que por ahí se lo impiden, pero que pueda tener acceso a estas otras espacios que son, insisto, educativos, aporta mucho. Aporta no saben cuánto para el sostenimiento. Es verdad, y es hermosa la anécdota. Sí, perdón, María. No, digo, hay una cuestión innovadora, más allá de innovadora, que estamos poniéndole mucho esfuerzo, es en el área de interpretación y producción de texto, que la estamos haciendo integrada. Por ahí me gustaría tener alguna opinión desde lo comunicacional, César. Sí. Mejor dicho, ver qué tal esta cuestión nueva que estamos haciendo desde el área de comunicación se podría ver, ¿no? Como que también la universidad podría aportar a esa construcción. Y yo quería, antes que nada, decirles a todos, porque ha habido algunas consultas. Les recuerdo que todas estas sesiones del webinar están en YouTube. Por otro lado, tanto en el aula Moodle del seminario como dentro del profesorado, se cuelgan
estas sesiones, por lo tanto ahí tienen el acceso. Por otra parte, generalmente nuestros invitados nos habilitan su correo, vamos a decir, institucional, no el personal, por lo cual todos aquellos que han quedado, como siempre, con muchas ganas de seguir conversando, proponiendo, incluso para entrar en contacto con Mari en la línea, por ejemplo, de lo que ya bien comenta, hay un aporte interesante para hacer ahí de los comunicadores, para que tengan contacto con Mari. Voy a hacer circular el correo oficial de Mari, para que ya, como es, y acá Jorge me confirme que el profesorado ya compartieron los enlaces de YouTube. Vamos entonces a dar el correo oficial de Mari, digamos, el correo laboral, para que todos aquellos interesados en profundizar sobre la temática, realizar aportes o orientarse, puedan entrar en contacto con ella. Pero bueno, Mari, querida, ya estamos en horario. Yo te quiero agradecer infinitamente. Es un placer escucharte siempre. Y uno, la verdad, que aprende mucho siempre. Y la verdad, estoy muy contento de que hayas participado. Y les digo a todos, antes de dejarte las palabras finales, les voy a pedir un favor a todos los que están, que enciendan sus cámaras para hacer la foto con Mari Parrelo, porque si no vemos circulitos, así que por favor les voy a pedir que enciendan las cámaras, así hacemos el registro de la foto de rigor del día de hoy. De paso, Mari va a empezar a poder ver las caras de muchos de los que han estado hoy. Voy a hacer 3 fotos para nuestras redes, así que prepárense, a la cuenta de 3 hago 3 fotos, y vamos entonces, 1, 2, 3, y, discúlpenme, ya voy a hacer la segunda, vamos de nuevo, peínense, bueno, algunos no tenemos mucho pelo, ya, 1, 2 y 3, y vamos a la tercera por las dudas, ojos cerrados, etcétera, etcétera, y ya nos queda para nuestra vida, y te voy a mandar todo esto, Mari, por supuesto. 1, 2, 3, y ahí es. Y ahora sí, hecho el registro fotográfico de rigor. Mari, querida, las palabras finales y de despedida son tuyas, te escuchamos. Bueno, agradecerles, la verdad que verles las caras es muy importante, no hay como el contacto personal aún en estas, con un Meet. Agradecerle nuevamente a César la invitación, decirle que para mí ha sido un placer, y bueno, comunicar es algo fundamental, y yo siempre digo que el acto educativo es un acto comunicacional fundamental, y muy, porque como yo comunico, llego al otro, y digamos, y el otro seguramente me va a devolver algo en función de lo que yo le comuniqué. Exacto. Y en esto me parece que como un acto de solidaridad, como un acto de acompañamiento, como un acto profesional, comunicar lo que nosotros tenemos para decir es muy importante. Y yo insisto, cuando nosotros reconocemos al otro, nos reconocemos a nosotros mismos también. Hermoso. Así que mucha suerte para la carrera profesional o lo que elijan a partir de recibirse. Y yo digo siempre, tengamos en cuenta siempre al otro. Estamos viviendo momentos cruciales en el mundo, y me parece que por ahí es una tarea muy difícil, pero es una tarea muy importante la que tenemos todos. Ustedes que hoy son alumnos y que a su vez también deben ser trabajadores, jefas y jefes de familia, nos toca vivir un momento muy duro en este mundo. Así que lo que nosotros podamos hacer para lograr mejorar la vida del otro y la vida nuestra en particular, bienvenido sea. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Mari. Muchísimas gracias. Y bueno, y a todos los presentes, compañeros del profesorado, hay una gente que está aplaudiendo, Mari, la veo a Candela, que es un amor, y ya están aplaudiendo a los chicos, muy claro todo. Sí, con manitos para no dormir, el chat estalla de agradecimientos, Mari, así que
nada, Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y con esto, gracias. Los saludo. Y nos vemos, María, hasta luego. Gracias. Y nos veremos la próxima semana. Nos vemos. Sí, perdón, María. No, nos vemos, Sí, querida. César. Sí, pasó el cualquier video, momento todo. nos comunicamos. Cómo no, y muchas gracias. Bueno. Hasta luego, querida, un beso grande, muy amable. Gracias, muchas gracias a todos. Buenos días. Y para todos los demás, entonces, el Seminario Comunicación y Educación, profesora Marta Casalongue, gracias compañeros del profesorado que nos han acompañado el día de hoy. Esperamos, habría una